Bueno, buenos días. Soy de la Universidad Tecnológica de los Andes, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales. Bueno, le voy a hacer algunas preguntas respecto a la percepción de la población y a su percepción de usted ante la contaminación del río Chalhuanca. Para lo cual necesito que usted se presente. Bien, ante todo muy buenos días, gracias por la entrevista. En realidad el que habla es dirigente del Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Guimaraes. A su disponibilidad. A ver, ¿cuáles serán sus preguntas? Claro que hay preguntas de repente de ámbito ambiental. Generalmente pues sabemos que vivimos en un mundo globalizado. Pues en hay muchas de repente necesidades por solucionar, casos medioambientales, ¿no? Que también es un ente de repente que solucionar para un buen funcionamiento de repente de una población, ¿no? Y no sé. Está bien. Bueno, usted como dirigente de la población de Chalhuanca, ¿qué acciones ha tomado frente al cuidado de este río? Bien, nosotros estamos planteando siempre desde la perspectiva ambientalista. Nosotros estamos planteando que primeramente es cuidar el medio ambiente, caso sean de los ríos, manantes, lagunas, más que nada que no se alteren. Sabemos que hoy en día pues la minería es un problema poblacional. Por ejemplo, nadie está en contra de la minería tampoco, porque es un medio de desarrollo para una determinada población. Pero la minería se hace donde se debe hacer. O sea, cada uno debe tener su espacio. Si es la minería donde no va a acarrear pues la contaminación en cuanto a recursos hídricos, bienvenido sea, que sean responsables, tenga la funcionalidad. Pero en este caso, que donde haya bofedales, manantes, riachuelos, agua, porque el agua sabemos que es el elemento vital para un ser humano y como tal debemos de cuidarla, ¿no? Y en la población también se inculca esto, a que hay que cuidar y gestionar a las autoridades también por medio, porque para ello se nombra autoridades, entonces ellos tengan que hacer cumplir, ya sea con ordenanzas. También hay funcionalidades que deben hacer a partir del gobierno regional, que son los ACRs, ¿no? Áreas de conservación regional, para determinados puntos donde haya pues recurso hídrico. Entonces, ¿algunas actividades como cosecha y siembra de agua se ha realizado? ¿O se va a realizar? Se va a realizarse. Sí se está realizando, sí se va a realizarse siembra y cosecha de agua. Yo creo que eso es lo que se está gestionándose a partir acá del gobierno regional, que en su política de gobierno dijo bien claro que nosotros vamos a promover lo que es la agricultura y la ganadería, para lo cual, para ejercer esa actividad necesariamente vital, importante es el agua, cosecha y siembra de agua. Con algunas plantaciones, supongo. Exacto. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un proyecto para el Río Grande, que lo conforma pues Cotarusi, Caraibamba, Chalhuanca, Sañaica, y no solamente ellos, sino también una parte de Cusca, lo que es Soraya, Colcabamba y Toraya y Guaillo. Hay un proyecto de ecosistemas, y en el proyecto de ecosistemas está pues propuesto lo que son las plantaciones, reforestar con plantaciones nativas, netamente nativas, lo que aquellos que traigan el agua, por ejemplo, ¿no? Jeuña, estamos hablando de Jeuña, estamos hablando de Chachacoma, estamos hablando pues del Kiswar, ¿no? Y un proyecto bonito, ambicioso, ¿no? Y que ojalá
en el transcurso, porque ya se ha implementado, pero el presupuesto de repente que nos está dando es muy poco para poder empezar. Entonces nosotros hemos pedido una reconsideración para un aumento de presupuesto para poder llevar adelante ese proyecto. Bueno, y las actividades mineras cuentan con algún permiso para la reinfo o la extracción de esos minerales. Bien, sabemos que el reinfo son licencias que cualquier ciudadano lo puede tramitar, ¿no? O sea, lo puede hacer. Pero a ello tienen que formalizar, porque hay ciertos requisitos que hay que formalizar para que funcione como reinfo, ¿no? Y a veces eso no lo están haciendo, entonces somos como una licencia supuestamente para que hagan una actividad minera, pero eso no les indica que el reinfo se establezca como tal, sino esto se puede reorientar siempre en cuando de repente vea afectado cierta determinada población, en caso más que nada en los recursos hídricos, ¿no? Claro, porque aquí también culpable no es el culpable como ente normativo, el ANA, pues da licencias a doquier, ¿no? Licencias de agua así a las grandes o a las medianas, entonces también un poquito ellos también como normativos deberían de ver también ese sistema. Por ejemplo, ahora hay muchos medios por donde se puede ingresar y para ubicar, si yo quiero sacar un reinfo en un determinado área, tengo que ver qué existe, si hay agua o qué hay, ¿no? Si hay agua, yo como ente normativo que soy el ANA y que soy una autoridad que velo por el agua, yo no puedo dar pues una licencia en ojos de agua. Entonces aquí faltaría un criterio técnico para de repente poder orientar, ¿no? O decir también, oh, señores, ustedes no pueden hacer uso de esto porque aquí hay un recurso hídrico que es prioritario por encima de cualquier actividad del agua. Entonces no se puede ejecutar, no se puede dar también la licencia. Entonces se podría decir que existen más minerías artesanales. Artesanales, exacto, artesanales. Y no solamente artesanales, sino también las grandes empresas también no consideran eso. Entonces no consideran, por ejemplo, que aquí hay agua o no hay agua, ¿no? Para ellos es solamente uno de los objetivos es sacar los minerales, llevárselos, explotar y fregado a la población, ¿no? ¿Y cómo reacciona la población de Chalhuanca ante la minería? Si han sido afectados de alguna manera y tiene algunas quejas. Sí lo hay, más que nada de las minerías informales. Caso esto, ¿no? Es lo que es Pisti, Cucchi, que es una reserva, debería de ser una reserva ecológica, pero no lo están considerando así por ciertos individuos que tienen ese interés de repente de entrar a la minería ilegal y pues malograr el ecosistema, ¿no? Y pese que esa agua que discurre de ese lugar, de ese sector, pues abastece con agua potable para una determinada población. Y no solamente eso, sino que también para la agricultura y la ganadería. Entonces a veces como seres personas, como seres pensantes, a veces no lo estamos tomando en consideración que el agua es vital para cualquier actividad. Por ello nosotros pues siempre hemos salido a frente como conservacionistas en el recurso hídrico. Como acababa de mencionar, cada uno tiene su espacio. Entonces, pero aquí también las autoridades, nuestras autoridades políticas tienen que ponerse un poquito... Tener más de conciencia. De conciencia y decir, ¿no? Si yo
tomo esa agua, ¿cómo yo lo podría ensuciar el agua? Pese que ahí toman una determinada población, estamos hablando más o menos de 3.000 personas. Y más o menos estamos hablando de unos 500 a 600 usuarios de agua. Entonces no sería dable que unos grupos tengan que de repente malograrlo el ecosistema, ¿no? Y nosotros siempre hemos insistido en pedir, por ejemplo, que se haga. Para esto las municipalidades en su jurisdicción tienen esa facultad de dar de repente lo que son las ordenanzas municipales como una zona intangible, o sea que no se puede tocar. Y a eso también implementar con los gobiernos regionales para que se cree el área de conservación regional, ¿no? Sabemos que las cabeceras de una determinada cuenca son el almacenamiento del agua. Y gracias al agua, gracias a ese recurso hídrico, pues la población de abajo son beneficiadas. Y como nosotros pagamos como beneficiados del agua, malográndolo, no creo. Hay que conservarlo. Y esta actividad ha generado alguna consecuencia quizás a la salud de la población, quizás se ha incrementado los minerales pesados dentro del sistema. Sí, eso, mire, ¿cómo es el proceso? Yo pienso que ahorita todavía la población no lo va a sentir, porque ese tiene un proceso. Como tú sabes, los pasivos se van a verse después, porque ahorita fácil es, digamos, extraer los minerales que no contamina, que no hace nada. O sea, ellos plantean así, o sea, esa es su lógica, ¿no? Pero sabemos que una vez es como decir, tú lo mueves, lo ensucias, los metales siempre van a discurrir por el agua y entonces no se van a ver en la salud al momento, sino se lo verá de acá de 2 años, 3 años a posterior, se lo va a ver, ¿no? Entonces en ahí recién van a decir que la salud, porque estamos mal o porque estamos enfermos, entonces eso recién lo van a ver de acá verdaderamente, ¿no? Entonces, esta actividad minera sí involucra a la cuenca del río Chalhuanca. Involucra, al igual también que toda esa cuenca, por ejemplo, ahí han funcionado empresas mineras como es el Sauder, en la cabecera de Chalhuanca, Aymaraes. Pues hubo unos atropellos y gracias a eso ese río, yo no lo puedo decir si es río o es un río muerto. ¿Por qué? Porque prácticamente hoy ni hasta los peces, ni los ni las truchas, los que habitaban, no lo hay. Y si lo hay, son menudos. Entonces ese quiere decir que ha afectado, ha alterado el ecosistema, entonces por lo tanto no. ¿Y la población de Chalhuanca tiene conciencia de que la cuenca es el río principal para los distritos que se encuentran río abajo? Eso tendríamos que trabajarlo con todas las mancomunidades y socializar. Y deberíamos también socializar y capacitar, ¿no? Para que tomen conciencia, porque no solamente los afectados son los de la parte alta, sino también las partes bajas, porque aún más la parte baja, porque el río al discurrir siempre forman manantiales, ojos de agua. Entonces esos ojos de agua al discurrir ya están yendo ya contaminados. Entonces, y la población de abajo, como sabemos, son agricultores, ganaderos, entonces en algún medio o en alguna forma influye para la parte baja. Entonces nosotros lo que tendríamos que tomar conciencia es toda la población de una cuenca. ¿Qué hacemos lo de parte baja? ¿Cómo contribuimos para que la parte alta se quede, o sea, que tenga un cuidado especial, ¿no? Porque nosotros como personas somos beneficiados y no podemos pagarle mal a lo que son la parte alta. Gracias de repente al discurrimiento de estas aguas, sabemos que a veces los cerros altos o los picos son pues los almacenes
cuando hay granizadas, nevadas, y eso, gracias a eso son pues las infiltraciones al suelo. Entonces esas infiltraciones generalmente van a conducir a ojos de agua, manantes. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Entonces lo que tenemos que hacer es, cuando se dice, ¿no? Podemos hacer solamente la área de conservación, solamente un pequeño. Para hablar un área de conservación regional es grande, entonces hay que ver la forma de cómo no proteger a lo menos esos colchones acuíferos. Sabemos que en una cuenca o en un pico, sabemos que no solamente de repente abastecemos a una determinada población, sino de repente a muchas poblaciones, como son el Divortium aquario, ¿no? El Divortium aquario es pues, ¿para dónde discurre? Tanto para el otro lado, para este lado, puede ser para el otro lado o para este lado, ¿no? En 4 formas. Entonces, sabemos eso, entonces somos beneficiados, pero también tenemos que trabajar en eso. Entonces, ¿quiénes tienen que estar involucrados? Tenemos que estar involucrados toda la población, más las autoridades también encabezar en esto, entonces, para poder trabajar de una forma mancomunada, ¿no? Bueno, para culminar, usted como dirigente ha planteado soluciones a la municipalidad distrital sobre estas dolencias ambientales que está generando la población. Sí se lo ha planteado, en muchos casos se plantea, y valgan verdades, a veces hay como entes profesionales y como entes de repente que han entrado a servir, y las municipalidades entran también gracias de repente a la población, y la población a veces ha confiado su voto en esas autoridades pensando trabajar conjuntamente que la población y a exigencia de la población, ¿no? El caso no solamente recursos naturales, la agricultura, la ganadería, o sea, todo, no solamente el contaminante es pues la minería, no, sino también hay otros aspectos que somos también contaminantes, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar? Por ejemplo, los residuos sólidos que lo botamos por ahí de repente y también es contaminante, y o sea que hay muchos aspectos. Entonces, trabajar en esa globalización, nosotros hemos presentado, sí, y esperemos la respuesta de las autoridades, pero caso que no lo haya eso, nosotros de alguna otra manera nosotros sí vamos a implantar, o sea, nosotros vamos a exigir, y nosotros ahí con la población vamos a trabajar y hacerlo cumplir, ¿no? Para eso se exige o se elige una autoridad para que haga cumplir en su jurisdicción las cosas, para que encaminen bien. Claro que haya indiferencias, pero lo primero para mí es la conservación de los recursos hídricos. En función a eso recién puede jugar todas, o sea, las actividades. Si no tienes agua, no hay producción. Si contaminas tu agua, ¿qué consumes? Si tú contaminas, ¿cómo será la salud, ¿no?, de las personas? Entonces, o sea, hay una relación. O sea, todo está relacionado al conducto que es el agua, porque el agua es el conductor de todo esto, o sea, de todos estos males, ¿no? Como una vía de conducción que sirve hasta el ser humano. Sí. Vía sanguíneo, sabemos que el ser humano tiene un 80% de lo que contiene el agua, entonces no veamos que nosotros no digamos que nosotros no consumimos agua, ¿no? ¿En serio? Muchas gracias por responder estas preguntas. Y también salgo satisfecha por estas aclaraciones, ¿no? Claro, sí, hay cosas que sí, por ejemplo, también no solamente como ustedes están saliendo de ambiental, van a salir profesionales que ya a puertas, entonces el trabajo a realizar es arduo. El trabajo que aqueja a la población es inmenso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a de repente contrarrestar esto? Entonces tiene que hacerse un equipo de trabajo para poder llevar adelante y que la población de alguna otra manera salga satisfecho y todavía
pensemos de repente por nuestras generaciones en vivir mejor. O sea, dar nosotros como ejemplo y dar de repente a nuestras generaciones para decir, ¿no?, que nosotros estamos aquí y te hemos dejado así, y ustedes también, ojalá que ustedes también lo sigan conservando para las futuras generaciones. No seamos egoístas, no pensemos en nosotros, porque nosotros también somos aves de paso y entonces tenemos que dejar a nuestras generaciones tal como nosotros nos han dejado nuestros padres, y también a ellos dejarle y de repente hacer algo mejor todavía para ellos, porque quienes van a venir atrás van a salir, son la herencia que nos ha dejado nuestros padres. Claro. Gracias.